Estimados amigos que nos acompañan esta noche, les saluda el doctor Osvaldo Revelo Castro, presidente de ALAPE, organización que reúne 21 países y más de 60,000 pediatras de la región. Sean bienvenidos a la conferencia del Comité de Neonatología de ALAPE, en donde se hará la presentación del programa EPIC Latino y la experiencia del CLAP OPS en la situación actual de los recién nacidos durante la pandemia COVID-19. Contaremos esta noche con la participación de distinguidos profesionales, comenzando con el doctor Francisco Javier Gijón, coordinador del Comité de Neonatología de ALAPE, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría y actualmente vocal del Consejo Directivo de ALAPE, y quien será el moderador de este evento. Los profesores invitados son los doctores Ángela Hoyos de Colombia, Fernando Aguinaga del Ecuador y Pablo Durán de Argentina, a quienes agradecemos mucho que participen y nos actualicen en estos importantes temas. Les solicitamos a la audiencia que hagan sus preguntas utilizando la casilla respectiva de la plataforma OnAir que utilizamos en este webinar. También les informamos que esta conferencia quedará grabada para que puedan consultarla cuando lo deseen, ya sea en nuestro canal de YouTube o en esta plataforma. Gracias por participar y les pedimos que estén pendientes de nuestros siguientes eventos científicos anunciados en nuestros canales oficiales de comunicación. Buenas tardes, soy Francisco Javier Gijón, coordinador de la sección de neonatología de ALAPE. Bienvenidos a las jornadas virtuales de ALAPE. En esta ocasión tenemos como invitados a la doctora Ángela Hoyos, quien es miembro de la Junta Directiva de EPIC Latino, una red de unidades de neonatología de Latinoamérica. El doctor Pablo Durán es asesor del Centro Latinoamericano de Perinatología de la Organización Panamericana de Salud, Organización Mundial de la Salud. Y al doctor Fernando Aguinaga, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. La doctora Hoyos es pediatra de la Universidad Autónoma de México. Hizo su posgrado en neonatología en el Hospital Jackson Memorial de Miami. Es jefe del servicio de recién nacidos de la Clínica Country de Bogotá. La doctora Hoyos nos dará una introducción a EPIC Latino y sus objetivos. El doctor Pablo Durán es especialista en salud pública y pediatra de la Universidad de Buenos Aires. Realizó un posgrado en epidemiología y nutrición en la Universidad de Cornell. Es máster en periodismo y comunicación científica de la Universidad Pompeu Fabra y máster en epistemología e historia de la ciencia de la Universidad 3 de Febrero de Argentina. El doctor Durán nos presentará la experiencia del CLAP en la situación actual de los recién nacidos. El doctor Fernando Aguinaga es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Es pediatra de la Universidad Internacional del Ecuador. Realizó su posgrado en neonatología y perinatología en la Universidad de British Columbia en Canadá. Es director del posgrado de pediatría de la Universidad Internacional del Ecuador y jefe del servicio de neonatología del Hospital Metropolitano de Quito. El doctor Aguinaga nos hablará de experiencias en el Ecuador, de procesos de mejoría de la calidad en neonatología. Muchas gracias por su participación. Un saludo para todos. Soy la doctora Ángela Hoyos, jefe del servicio de recién nacidos de la Clínica del Country en Bogotá, Colombia, y miembro de la Junta Directiva de EPIC Latino. Es para mí un honor y un placer estar con ustedes y compartir la experiencia que hemos tenido sobre EPIC Latino. Les agradezco inmensamente a las directivas de ALAPE por darme esta oportunidad. La experiencia de EPIC Latino
En algunas palabras, vamos a decir algo sobre de dónde venimos, qué es y qué hacemos, para qué sirve EPIC Latino, el reporte de 2019, que es el último que tenemos, y algunos otros logros. EPIC Latino viene de la Red Canadiense de Neonatología. Esta red fue fundada en 1995 y incluye la totalidad de las unidades de tercer nivel del Canadá. Como ustedes pueden imaginar, esto significa una estadística muy contundente para tomar decisiones qué mejorar y cómo mejorar. A este programa se le suma EPIC Latino, que mencionaremos en algunos minutos. La Red Canadiense de Neonatología muy amablemente nos permitió traducir al español su base de datos donde se ingresan los pacientes, que tiene múltiples ventanas, como ustedes pueden ver, y que afortunadamente, como ven ustedes en estas zonas que son azul claros, que son los datos del paciente, esto se borra cuando uno envía la información al Canadá, haciendo la información anónima y protegiendo la confidencialidad de los pacientes. Es una de las fortalezas de este programa. Tiene múltiples ventanas, no voy a discutir mucho esto sobre cómo funciona esta base de datos. Sin embargo, uno ingresa a los pacientes uno por uno, todos, y eventualmente, por ejemplo, en esta ventana de historia clínica, estos son aquí arriba los días del mes, y lo único que tienen que hacer es un clic en cada uno de los cuadritos donde ponemos lo que tiene el paciente. Es una forma muy fácil de llevar. Sugerimos que siempre se haga en forma diaria o semanal para no perder la información y no tener dudas sobre datos que de pronto no tenemos. Entonces, esta es la forma como se ingresan los datos a esta base de datos. Además de esta base de datos y de la estadística que esto produce, el Canadá nos entrenó, digamos, de esa forma, en este programa que ellos tienen, que se llama EPIC, que significa o traduce mejoría de la calidad en la práctica basada en la evidencia. Este programa es un programa completamente estructurado y bien hecho sobre cómo se hace mejoría de la calidad con técnicas muy bien estructuradas. El Canadá ha logrado verdaderos logros. Por ejemplo, esta es una gráfica donde están los logros, desenlaces en el Canadá de 2003 al 2014 en pacientes menores de 33 semanas al nacer. En esta aplicación de varias modalidades de EPIC, lograron disminuir múltiples resultados. Por ejemplo, disminuyó mortalidad, hemorragia intraventricular, retinopatía del prematuro, enterocolitis necrotizante, infecciones nosocomiales, displasia broncopulmonar y la suma de resultados adversos. Esto es haciendo programas de mejoría de la calidad que no significan grandes inversiones, ni gastos, ni pedidos extraordinarios al sistema. Esto es mediante la mejoría de la forma como uno hace las cosas en las unidades, y esto por lo tanto produce resultados sin importantes inversiones. Esta es la forma como han disminuido las morbilidades mayores mediante la aplicación. Este fue el primer EPIC que aplicaron, y luego el segundo EPIC, y luego, el EPIC intermedio, el segundo EPIC, el tercer EPIC, y fíjense ustedes cómo la incidencia de morbilidades fue disminuyendo a medida que pasaba el tiempo. Estos son los años.
la red canadiense de neonatología pertenece a una red de redes, o sea, además del Canadá, están de diferentes países. Esto no significa que sea todo el país, significa una red que está asociada a esta INEO. En Japón, Suecia, Finlandia, etcétera. Fíjense ustedes que esta, por ejemplo, es la sobrevida en prematuros y esta aquí abajo es la edad gestacional. Al principio, sobre todo, hay grandes diferencias de acuerdo a las redes y por lo tanto la posibilidad de mejoría. Fíjense ustedes que la mortalidad a las 24 semanas en Japón es extraordinariamente alta. Es una sobrevida de casi el 85%, mientras que otras unidades, otras redes, no unidades sino redes, como Israel y España, por ejemplo, tienen una mortalidad mucho mayor. Esto probablemente se refiere a también qué pacientes usted reanima o no reanima en sala de partos, pero de todas maneras estas estadísticas son muy útiles para saber dónde se puede mejorar. Aquí ponemos la mortalidad en EPIC latino, ¿cierto? Aquí esta línea roja, rosada. Fíjense ustedes que nuestra mortalidad es especialmente alta en las edades de 25 y 26 semanas. Existe la posibilidad que algunas de estas mortalidades es porque los pacientes no se reaniman completamente, pero es una área en la que uno eventualmente puede mejorar. Para mirar cómo ha ocurrido en el Canadá estas mejoras, se hace las tendencias anuales de eventos adversos. No se refiere a eventos adversos como uno entiende de eventos centinelas, sino eventos que no son deseados simplemente, no como eventos de acuerdo a la mejoría de la calidad. Entonces, son eventos simplemente que no son deseados. Estas son las mismas unidades que acabamos de ver, ¿cierto? Entonces empecemos con Australia. Australia, los eventos adversos le han aumentado. Esto no significa que hayan desmejorado en su sistema, simplemente que probablemente sobreviven niños más pequeños, reaniman niños más pequeños y por lo tanto la cantidad de eventos a largo plazo adversos son mayores. Sin embargo, miren ustedes lo que ha pasado con el Canadá. El Canadá inició en un porcentaje relativamente alto y fíjense ustedes con las mejorías de la calidad que les he mencionado, fíjense ustedes cómo ha mejorado. Esta es Israel. Israel tiene resultados muy buenos y se ha mantenido más o menos con el tiempo. Este es Japón, un poquito más alto los resultados y ha aumentado igual que Australia, pero es, como les digo, probablemente por sobrevida de prematuros muy pequeños. Esta es Suecia. Fíjense ustedes cómo ha aumentado también, pero venía de unas estadísticas muy bajitas. Este es el mejor resultado de todos de Suiza. Fíjense ustedes que permanece muy bajito durante todo el tiempo. Este es un muy buen resultado, inclusive más bajo que el resultado del Canadá. Esto es España, tiene unos resultados un poco más altos. Inglaterra o el Reino Unido en azul y este es Finlandia que sube y baja. Entonces esto es los resultados de INEO, de las diferentes redes de INEO, pero fíjense ustedes que la única que ha tenido unos resultados muy claramente en descenso ha sido el Canadá, aplicando estos programas de mejoría de la calidad. Voy a hablarles un poco del reporte del año 2019. Este reporte consta de alrededor de unas 200 páginas aproximadamente, con una gran cantidad de gráficos, de tablas y de resultados para poder compararse con otras unidades. Normalmente en este año 2019 tuvimos casi 3.700 pacientes en total y la mayoría, perdón, no la mayoría, los menores de 33 semanas fueron 729. Este valor tiene una gran importancia porque estos son los pacientes que utilizamos para comparar unidades. Ahora les voy a explicar por qué. Voy a mostrarles la mortalidad reportada en el Canadá, la red canadiense, en el año 2018. Como nosotros utilizamos las mismas
curvas, los mismos gráficos que el Canadá o muy semejantes, podemos eventualmente compararnos directamente. Esta es, por ejemplo, en azul está las admisiones en la unidad de pacientes de las diferentes edades gestacionales, ¿cierto? Admisiones a la unidad. Esta es pacientes que fueron reanimados en sala de partos y esta es la totalidad de todos los prematuros de estas edades gestacionales. Obviamente algunos de estos pacientes de bajas edades gestacionales no se reaniman, ¿cierto? Por eso esta diferencia. Esto es nuestro resultado 2019 de EPIC Latino. Tenemos un solo paciente de 22 semanas, aparentemente de 22 semanas, que sobrevivió y por lo tanto, como es 1 de 1, sería 100%, pero esto no tiene ningún valor estadístico. Sin embargo, como todas las estadísticas hay que mantenerlas, ahí está dibujado. Sin embargo, nuestra sobrevida de prematuros muy pequeños es bastante menor que el Canadá. Fíjense ustedes esta diferencia tan grande, es inclusive más grande que la diferencia de INEO. Tenemos un espacio grande por trabajar de estos prematuros más pequeños. Esta es una tendencia a través de los años también a las diferentes edades gestacionales. Como ustedes pueden ver, no ha habido una gran modificación a través de los años. De pronto un poco, 27 a 28 semanas, este verde más claro. Hubo una disminución y este azul, a partir de 2015, entre 29 y 30 semanas parece también una pequeña disminución, pero no es una disminución contundente, así que no hemos modificado nuestra estadística en forma contundente en los últimos años. Esto se los traigo para explicar por qué solo manejamos para hacer comparaciones entre unidades prematuros menores de 33 semanas. La regla de EPIC Latino dice que lo mínimo que usted debe ingresar es todos sus prematuros menores de 33 semanas como regla. Usted decide si usted tiene suficiente espacio o tiempo para ingresar pacientes, puede ingresarlos todos como hacen estas unidades, pero si usted tiene problemas porque son demasiados pacientes, entonces puede solamente ingresar los pacientes menores de 33 semanas. Entonces, por eso estos no tienen, esto en rojo es pacientes mayores o iguales a 37 semanas. Fíjense ustedes que hay algunas unidades que no ingresan esos pacientes y otras que ingresan un número pequeño de esos pacientes. Por lo tanto, la comparación sí tiene que hacerse en los pacientes menores de 33 semanas. Sin embargo, esta estadística sirve para hacer otras comparaciones. Voy a mostrarle algunos de los resultados de cómo presentamos esto. En el año 2017, esta es mortalidad cruda, ¿cierto? Fíjense ustedes que aquí podría ser que la unidad número 3 tenía una mortalidad cruda. Esto es odd ratio o razón de momios. Y esta tenía estadísticamente una mortalidad más alta cuando usted hace mortalidad cruda. Pero nosotros ajustamos la mortalidad en esos años lo ajustamos por SNAP-EP2, que es una forma, un puntaje que usa el Canadá para igualar las unidades. Esto tiene que ver con peso, con edad estacional, con condiciones en el momento de nacimiento y a las 48 horas, 72 horas. Así que esto es una forma de ajustar la severidad de la muerte. Fíjense ustedes que una vez ajustado esta mortalidad por severidad, algunas de las estadísticas de la unidad 3, por ejemplo, la unidad 4, desaparecieron los números por encima del puntaje de 1 de odds ratio. Sin embargo, estas unidades, estas dos que quedan aquí, sí tienen una estadística mayor de mortalidad que eventualmente en este año 2017 tenían que corregir. Hoy en día, en 2019 en adelante, estamos produciendo unas gráficas semejantes a estas. Esta es lo mismo odd ratio o razón de momios. Este es el 1, ¿cierto? Contra la que uno se compara y lo que es estadísticamente significativo está en rojo y en azul no es significativo. Esto tiene intervalos de confianza, que son estos bigotes que se traduce del inglés bigotes
que son los intervalos de confianza. Hay algunas unidades con unos intervalos de confianza altísimos y esto es debido a que la estadística tiene muy poquitos pacientes y esto hace que la estadística de estos intervalos tan altos. A partir del año 2020 vamos a solamente cuantificar y hacer ración de momios o odds ratio a las unidades que tengan más de 10 pacientes para que no haya estos intervalos de confianza que simplemente hace que la estadística no sea muy válida. Sin embargo, las unidades que sí tienen más pacientes, fíjense ustedes aquí en rojo, son las que son significativamente más bajitas y azules las que no alcancen significancia estadística contra una unidad de base que se escogió. Esta, por ejemplo, es el reporte de sepsis tardía, de comienzo tardía, en menores de 33 semanas, también ajustada por SNAP-EP2. Este es año 2017, como se presentaba en esa época y como se presenta hoy en día. Las diferencias significativas contra el 1 del odds ratio. Si ustedes se acuerdan, esto puede ser visto parada, pero usamos esto que es mucho más fácil de graficar, esta forma acostada de gráfica. Esta es la unidad que usamos porque tiene una mortalidad, una cantidad de sepsis relativamente importante, con un número grande de pacientes para que sea significativa. Y la usamos con unidad de base. Los que está con rojo es significativamente, en este caso de aquí abajo, más baja, en este caso de aquí arriba, más alta. En las azules no alcanzó significancia estadística. Esa es la forma como presentamos la mortalidad y cada unidad tiene que ir a mirar su número y mirar si realmente usted queda contento con que usted no es significativa, pero tiene un odds ratio alto. Este es el uso de antibióticos, el número de días de uso de antibiótico, también contra una unidad, en este caso el valor más bajito, la unidad que tenía menos uso de antibiótico. Estos son medianas con intervalos con intercuartiles, aquí arriba y abajo. Las que son en rojo son estadísticamente significativa más uso de antibiótico y en azul los que no son significativos. Sin embargo, es clarísimo que estas unidades todas reciben más antibiótico. Como es importante con respecto a infección, hicimos estas gráficas. En el lado izquierdo es los días de antibióticos por 1000 días de estancia, que son las barras azules. Y en rojo pusimos el número de infecciones también por 1000 días de estancia, para comparar si lo que usted tiene en realidad son muchas infecciones, muchos antibióticos o ambas cosas. En realidad, el ideal sería tener muy pocas infecciones y muy pocos antibióticos. Algunas de estas unidades reportan cero cultivos positivos. Estas unidades tienen muy poquitos pacientes, así que en el próximo reporte esas unidades no van a estar presentes por razones obvias. La estadística no tiene ningún valor. Este es un reporte de reanimación con intubación. En amarillo 2017, 2019 de EPIC Latino y en rojo la red canadiense. Fíjense ustedes que aquí nosotros pueden ver ustedes fácilmente que intubamos más pacientes. Pero es más importante esta siguiente, que es que cuando usamos solo CPAP, de acuerdo a la edad gestacional. Fíjense ustedes que EPIC Latina usa solo CPAP mucho menos que la red canadiense. Y esto es importante porque la tendencia mundial es a usar CPAP en sala de partos, no entubar al paciente y llevarlo a la unidad y allí tomar la decisión de si intubar o no. Entonces, esta es una forma de ir a mirar cuáles son las estadísticas de cada unidad. Este es el grupo total de todas las unidades juntas. Esta es otra forma de mirar una mejoría también mediana de días de ventilación no invasiva sobre ventilación invasiva. Esto es porque hay una tendencia mundial también a usar cada vez más ventilación no invasiva sobre ventilación invasiva. Entonces, los que tienen 100% o cercano a 100%, tienen más cantidad de ventilación no invasiva. Los que tienen más cantidad invasiva, entonces tienen los niveles más bajos. Esta es una forma también de mirar calidad de ventilación no invasiva sobre ventilación invasiva.
Este, por ejemplo, es el gráfico de transfusiones. Esta unidad tiene el menor número de transfusiones y contra esa unidad se compararon las otras unidades y la gran mayoría de las unidades tienen más transfusiones. Esto es odd ratio nuevamente, estadísticamente significativa, todas en rojo, y obviamente las que tienen más transfusiones van a tener que ir a mirar qué le está pasando porque tienen tantas transfusiones. Menores de 33 semanas naturalmente. También esta es la caída del puntaje Z o la pérdida de puntaje entre el nacimiento y el alta. Como ustedes saben, todos los pacientes deben perder parte de su peso al nacimiento por contracción de volumen, que es deseado. Entonces, normalmente el puntaje Z no es raro que quede por debajo del cero, de la caída. O sea, esta al alta tenía un promedio de 0.4 de caída, que es aceptable y que está bastante bien, pero definitivamente más de eso eventualmente es una exageración. Este paciente, probablemente hay que revisar la nutrición. Estas unidades tienen que revisar la nutrición de sus recién nacidos. Otra de las ventajas de pertenecer a EPIC Latino son las publicaciones. Entonces, hemos hecho algunas publicaciones bastante interesantes. Por ejemplo, esta fue publicada en International Journal of Nutrition Disorders Therapy en el año 2020. Este trabajo es cuando el bebé nace, tiene en promedio puntaje 0, Z de 0. Ustedes saben que puntaje Z de 0 significa percentil 50 de crecimiento. Usted está en el percentil 50 en promedio con esta desviación. Esta es mediana y es intercuartiles, ¿no? Y lo que era de esperarse cae 0.4 al tercer día de vida, que es lo que es esperado. Sin embargo, fíjense ustedes que aquí el promedio de unidades sigue cayendo a los 14 días y cae más todavía al alta o al fallecimiento, y eso significa que se están desnutriendo los pacientes entre el 14 y el alta. Entonces, esta fue la publicación de este tema en esta revista. Hicimos otra publicación que fue la llevada a cero de la hemorragia intraventricular. Esta es las características de los pacientes, ¿cierto? No voy a detenerme mucho para demostrar que aquí no hay diferencia significativa entre los grupos de pacientes. Y este es el resultado. El resultado del estudio es entre el 2017 y 2020 de hemorragia intraventricular. Se hizo un protocolo de mínima manipulación y ese es el resultado. Fíjense ustedes que en el grupo de trabajo en la clínica del Country, sin hemorragia intraventricular, el 91% de los pacientes contra el 54% de EPIC Latino 2019 y contra su realidad histórica del 39%, sin hemorragia. Entonces, fíjense ustedes que estos bebés se favorecieron sin hemorragia. Y también la forma severa es menos frecuente en el grupo de trabajo versus EPIC Latino y versus su control histórico. Entonces, este es otro de los trabajos que está en vía de publicación. Este es un trabajo que ya fue publicado, prevención de transfusiones de eritropoyetina, hierro parenteral y menor número de flebotomías en menores de 30 semanas. En altura sobre el nivel del mar que la nuestra, y en 10 años de experiencia. Ahí está el haber ingresado datos de los últimos 10 años en el programa del Canadá, de la base de datos del Canadá, nos permite hacer este tipo de trabajo. Este trabajo fue publicado en el Journal de Perinatología, que es una revista Q1. Por lo tanto, es otra de las ventajas de pertenecer a EPIC Latino. Este es el resultado. Nuestra unidad tiene mucho menos transfusiones que EPIC Latino 2019 durante 10 años. Este es otro trabajo de crecimiento. Esto es crecimiento en peso versus crecimiento en perímetro cefálico, demostrando que el peso y el perímetro cefálico van completamente amarrados. A mayor incremento de peso durante la estancia, estos puntajes Z, a mayor crecimiento, mejor crecimiento de perímetro cefálico. Entre más engorda usted, mejor perímetro cefálico tiene, que es la intención de este trabajo también en vías de publicación. Bueno, les agradezco muchísimo la atención y naturalmente respondo a cualquier pregunta que ustedes tengan.
Buenas tardes y ante todo quiero agradecer en nombre personal, en nombre del CLAP, del Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductivo, de la OPS, la invitación a participar de esta sesión y de esta conferencia virtual del Comité de Neonatología de ALAPE, y en el marco del programa EPIC Latino compartir la experiencia que desde el CLAP y OPS se ha desarrollado en la región desde el comienzo de la pandemia por COVID-19 y particularmente enfocarnos en la situación de los recién nacidos en el marco de esta pandemia. Obviamente que la información hoy, a más de un año de comenzada la pandemia, es de amplio conocimiento por todos ustedes. Sabemos que tanto el número de casos primarios de infección como el número de muertes, como pueden ver ustedes presentado en los dos mapas, respectivamente en azul y en color, en gama de ocres o naranjas, nos muestran una amplia diseminación de la infección y, como podemos observar en el gráfico de barras en la parte inferior, la región de las Américas con un impacto sumamente importante en cuanto a la diseminación de la infección, así como a su comportamiento desde comienzos del año 2020, fundamentalmente a partir de abril, que comenzaron a reportarse en mayor medida los casos, y con comportamientos que estarían demostrando en prácticamente todos los países de la región estar atravesando una segunda ola de la infección con algunas variaciones entre países. Pero la población que nos ocupa particularmente en esta discusión y es referida a los recién nacidos, pero que no podemos omitir de considerarla en el marco de un abordaje perinatal, nos muestran que hoy, al igual que el año pasado, las grandes preguntas, los grandes interrogantes y los grandes desafíos en torno al vínculo o a la relación entre COVID-19 y salud perinatal siguen siendo vigentes. La provisión de cuidados inmediatos al recién nacido, previo, durante la atención al parto y luego del nacimiento, son aún temas que requieren ser fortalecidos y discutidos. Los requerimientos específicos y las condiciones de riesgo que exponen a los recién nacidos como grupo prioritario a ser cuidado y a fortalecer las acciones específicas, tanto durante el establecimiento. Sabemos que en la región de las Américas más del 90% de los nacimientos ocurren en el servicio de salud, pero también en el momento del egreso y la provisión de servicios esenciales a nivel comunitario, y finalmente la consideración del impacto tanto directo como indirecto del COVID en recién nacidos. Y como decía, en virtud de la vigencia aún de estos interrogantes, voy a abordar esta presentación desde esta perspectiva. Se han presentado distintos artículos, y aquí solamente menciono algunos pequeños, algunos pocos. El primero fue el primer intento de sistematización de la evidencia que realizamos desde el CLAP en el mes de abril del año 2020, con poca información disponible, y desde otros grupos se continuó el análisis de la evidencia que aún hoy, y luego nos vamos a referir a algunos artículos más recientes, siguen brindando información que es consistente en gran medida, aunque en algunos casos muestra cierta variabilidad. Existen escasos reportes de infección postnatal temprana en recién nacidos, con poca contundencia en cuanto a la vía de transmisión de la infección. Se han reportado casos de presencia de fragmentos de ARN viral, pero no la presencia viral activa en muestras de líquido amniótico, de cordón umbilical, y la evidencia sobre los resultados neonatales
en una medida importante no se limita a un pequeño número de casos, restringido fundamentalmente al tercer trimestre, y en aquellos casos en donde la manifestación clínica presenta cuadros moderados a graves, se han reportado vinculados al antecedente de ruptura prematura de membranas, sufrimiento fetal o parto prematuro. Pero en términos generales debemos ampliar la mirada y nuevamente reafirmando que sigue sosteniéndose hasta el momento la evidencia de que los recién nacidos no constituyen un grupo expuesto a grandes riesgos de adquirir la infección en la medida que se sostengan medidas de prevención de la transmisión de la madre o del equipo de salud al recién nacido. Pero esta mirada más amplia implica que consideremos tanto los efectos directos del COVID-19 sobre la población en general y específicamente sobre el recién nacido, y los efectos directos que la pandemia sobre la sociedad y sobre los servicios de salud viene generando desde el comienzo, desde que esta comenzó. Desde el punto de vista del efecto directo, como decíamos, en términos de morbilidad y mortalidad por COVID, específicamente en el grupo de recién nacidos, no existe evidencia que implique o que indique que este impacto directo es una condición de riesgo para los recién nacidos. Desde el punto de vista del efecto indirecto, y a continuación vamos a ampliar un poco más, pero el síndrome inflamatorio multisistémico ha sido descrito en niños y adolescentes como una condición que los expone a mayor riesgo. Resultados perinatales, y esta progresión en colores nos muestra que el verde, o nos indica que el verde es donde en el recién nacido se han observado los menores riesgos. En celeste, en las condiciones perinatales, como veremos a continuación, hay cierta evidencia de que puede impactar en forma indirecta. Y, por último, la mortalidad en exceso, que está identificada en esta diapositiva con el concepto de sobrevivir, que es uno de los objetivos que se ha establecido en la región de las Américas para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y la afectación en la salud, el crecimiento y el desarrollo de los recién nacidos puede verse afectado tanto por efecto indirecto sobre la salud de la población de la pandemia, como por el efecto directo que ésta está ejerciendo, y hay sobradas evidencias, sobre la sociedad en general, las condiciones socioeconómicas y los servicios de salud. Yendo entonces al síndrome inflamatorio multisistémico, y también a esta altura de los acontecimientos entiendo que no es necesario ahondar, pero sí recordar que la definición de caso se circunscribe a niños y adolescentes de 0 a 19 años con fiebre cuantificada por personal sanitario o por un familiar con más de 3 días y con la presencia de dos de los siguientes signos, más como el exantema, hipotensión arterial, manifestaciones miocárdicas o pericárdicas, vasculitis o anomalías coronarias, coagulopatía o problemas digestivos, junto con la elevación de marcadores inflamatorios, ausencia de infección o de causa microbiana que justifique este cuadro, y signos de COVID o probable contacto, y que, como ven en la figura en el ángulo inferior derecho, se ha presentado con un corrimiento en el tiempo en cuanto a la infección primaria, o sea que se ha descrito como presente a posteriori de una infección primaria. Es la caracterización que hoy contamos. En esta semana iniciamos los procesos de discusión junto con la Organización Mundial de la Salud para actualizar la evidencia y valorar
la pertinencia de actualizar la definición de caso, pero hoy sigue siendo esta la definición de caso que se utiliza, y en donde vuelvo a resaltar que si bien ocupa a niños o se presenta en niños de 0 a 19 años, los menores de 1 año y particularmente los recién nacidos son el grupo con menor frecuencia de reporte. Junto con el formulario de reporte clínico que ven a la derecha, diseñado por la Organización Mundial de la Salud, para la región de las Américas y específicamente para el recién nacido, en el marco del sistema informático perinatal, desde CLAP desarrollamos un formulario específico que permite registrar y consolidar la información clínica que contribuya no solo al registro y al reporte, pero sí al análisis de los casos, porque es importante enfatizar que todavía es necesario contar con mayor evidencia y particularmente la región de las Américas requiere fortalecer esta evidencia de modo de analizar las características de la presentación de los casos en nuestra región. Sin embargo, a partir de lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional, el formulario que se utiliza para el reporte semanal de casos y que los países reportan a través de este reglamento sanitario y se consolida en OPS, la solicitud es de reportar los casos de estas características: resultado positivo, el desenlace, vivo o fallecido, agrupados en quinquenios de edad y desagregados por sexo, y que se consolidan mensualmente. Aquí ven ustedes el resumen ejecutivo del último reporte del mes de abril. En los próximos días se publicará el reporte correspondiente al mes de mayo. Como ven ustedes, los países de la región que han reportado casos confirmados de síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes alcanzaron en el último reporte un número de 4.960 casos confirmados y de 111 defunciones. Estos números se incrementan en el reporte del mes de mayo próximo a publicarse. Pero, como decíamos anteriormente, con un predominio mayor en varones y con un predominio fundamentalmente a partir de los 5 años, el grupo de recién nacidos no han presentado, estos son datos reportados por el CDC en Estados Unidos, pero que la evidencia hoy disponible se da en forma similar en otros países, no es, como decíamos, una condición prevalente en recién nacidos. Ahora bien, otras consecuencias, y planteo con entre signos de interrogación, si son directas o indirectas, nos muestran que, y este es un trabajo publicado en el mes de abril del año 2021 en JAMA, que surge bajo la coordinación del consorcio Intergrowth 21st, a partir de un estudio realizado en más de 2.100 mujeres, 1.424 sin diagnóstico de COVID y el resto con diagnóstico con COVID con distinto grado o distinto tipo de sintomatología a partir de 18 países, nos muestra que en aquellas mujeres con diagnóstico de COVID, con variación según la manifestación clínica y la presencia de comorbilidad, se han reportado en este estudio, y es una contribución importante alineada con otros reportes que ya desde la región de las Américas se venían presentando, de mayor riesgo para las mujeres, de presencia de preeclampsia, eclampsia, infecciones graves, ingreso a unidades de cuidados intensivos y mortalidad materna, desde la perspectiva de la salud materna, y consecuentemente vinculado al recién nacido con mayor probabilidad de parto prematuro, morbilidad neonatal grave. Aún en las mujeres asintomáticas, este estudio reporta mayor probabilidad de morbilidad materna y preeclampsia, no así de mortalidad. Sin embargo, desde la perspectiva del recién nacido,
en las mujeres con diagnóstico positivo por PCR, solo el 13% de los recién nacidos resultaron positivos, y nuevamente el momento de la transmisión no queda claro. Y finalmente, otro resultado a resaltar es que el parto por cesárea, pero no el inicio de la lactancia materna, se asoció con mayor riesgo de positividad en la prueba neonatal. Entonces, y en virtud de este rápido reconto de la evidencia, quisiera pasar a un segundo componente de la presentación, y es ¿qué es esencial que se pueda asegurar desde la provisión de servicios? Y la respuesta es sencilla, es la continuidad con el cuidado respetuoso, habida cuenta que la evidencia no nos muestra que los recién nacidos estén expuestos a mayor riesgo, de modo que aún en el caso de mujeres con infección sospechada, probable o confirmada, es fundamental sostener las intervenciones esenciales que sabemos brindan beneficios para los recién nacidos. Y esto es el alojamiento conjunto, el inicio o la práctica del cuidado o el contacto piel a piel, el cuidado canguro, el alojamiento conjunto y el inicio temprano y sostenido de la lactancia materna, en el caso que las condiciones clínicas de la madre y el recién nacido lo permitan, o como toda recomendación, sostener la posibilidad de acceder al bebé, al recién nacido, de ser alimentado con leche de madre. Y por supuesto, aplicar aquellas medidas apropiadas de prevención y control de infecciones que conocemos y que deben sostenerse en el marco de la atención en la pandemia. Y por supuesto, la ligadura oportuna del cordón umbilical. Entonces, estos cuidados, dependiendo del grado de riesgo del recién nacido, el cuidado inmediato a todo recién nacido, la atención del recién nacido prematuro o gravemente enfermo, y la referencia a una unidad de cuidados intensivos neonatales, no por la exposición o no por la infección materna, sino porque en el caso de que el recién nacido, sus condiciones clínicas lo ameriten, solamente en ese caso. El cuidado en el transporte y referencia, tanto dentro de la institución como en el caso de que el bebé requiera ser transferido o trasladado a otra unidad en el marco de una red de servicios, y nuevamente sostener las recomendaciones en torno al inicio precoz y sostenimiento de la lactancia materna. El sostenimiento, por supuesto, de las inmunizaciones y la prevención de la transmisión en el establecimiento del hogar, el establecimiento de salud y en el hogar. Y esto también desde el comienzo suscitó dudas acerca del sostenimiento de la inmunización, fundamentalmente con BCG y hepatitis B en el recién nacido. Todos ustedes conocen estas recomendaciones que desarrollamos desde OPS a mediados del año 2020 y que siguen siendo vigentes en cuanto al sostenimiento de la inmunización, salvo que en el caso de hepatitis B y BCG, posponer la vacunación tanto en nacimientos domiciliarios u hospitalarios cuando se confirme en la madre y se confirme en el recién nacido la positividad para COVID. En el caso de recién nacido con sintomatología leve, moderada o severa. En el resto de los casos, proceder con la inmunización según las recomendaciones nacionales. Pero, y aquí quisiera avanzar en la progresividad, decíamos sostener las intervenciones en todos los recién nacidos, pero también es importante que recordemos que una proporción importante a nivel mundial, entre 8 y 10 millones de recién nacidos presentan complicaciones severas o están en condiciones de riesgo que requieran atenciones específicas, y 20 millones de recién nacidos presentan complicaciones que requerirán algún tipo de cuidado especial. En la región de las Américas, más de 1.200.000 nacidos vivos cada año se presentan en estas condiciones,
y es fundamental que esta atención se brinde con la calidad y cobertura adecuada. ¿Por qué? Porque se ha visto, estos son datos del año 2020, estamos en este momento analizando una encuesta similar con datos del año 2021, que más del 50% de los países han reportado disrupción de servicios esenciales perinatales o que tienen impacto en el recién nacido. Entre el 50 y 60% de servicios de planificación familiar, de cuidado antenatal, de atención de parto en los establecimientos de salud, de cuidados esenciales del recién nacido o de visitas postnatales, inmunización y cuidados a niños enfermos. Entonces, estas disrupciones vinculadas, como decíamos, no solo al efecto directo de la pandemia en la población, sino en los servicios de salud, en las condiciones socioeconómicas, en la posibilidad de circulación, tienen consecuencias importantes en los recién nacidos. Este otro estudio, también publicado hace pocas semanas en el British Medical Journal Global Health, sobre específicamente cuidados esenciales dirigidos a recién nacidos pequeños y gravemente enfermos, nos muestran, fíjense los porcentajes, que para intervenciones esenciales a recién nacidos dentro de los establecimientos de salud, la capacidad de admisión en unidades de cuidados neonatales se redujo en un 36%. El acceso a cuidado canguro dentro de los establecimientos de salud, debido a requerir readecuar los servicios de salud por la pandemia por COVID, se reportó un descenso en 14%. Y así verán que muchos de los cuidados esenciales, fundamentalmente vinculados al cuidado canguro y otras prácticas esenciales dirigidas a la madre, a la familia, la posibilidad de visita y de participación de las familias como co-cuidadores del recién nacido, se ha visto afectado en una medida importante. Y esto sabemos que va a tener impactos en el corto, pero también en el mediano y largo plazo. Entonces, el mantenimiento de los servicios esenciales, priorizando según condiciones de riesgo, optimizando la configuración y plataformas de prestación de servicios, sosteniendo el cuidado de la fuerza laboral en salud y manteniendo la confianza de la población, son esenciales para que estos impactos indirectos del COVID no se traduzcan en afectación no solo inmediata, sino a mediano y largo plazo. Voy a pasar rápidamente por unos resultados que están próximos a ser publicados, que realizamos desde el CLAP y OPS, tratando de valorar cuál puede ser el impacto en los próximos años a consecuencia de esta situación. El enfoque fue un enfoque cuantitativo y cualitativo, en donde tratamos de estimar a partir de encuestas y datos publicados, con la suposición de que durante el año 2020 y 2021 las restricciones que antes mencionamos en la cobertura y acceso se van a seguir sosteniendo y que la recuperación luego de la pandemia se va a niveles prepandémicos, se podrían alcanzar recién en el año 2025 y sin que medien ninguna intervención específica, el impacto de esta situación en indicadores materno-neonatales, de salud del niño o de prevención de embarazos no intencionados, nos ha permitido estimar, estos son datos estimados obviamente porque son proyecciones al año 2030, que en cuanto a la disrupción de servicios de salud reproductiva, se vería un incremento muy importante, prácticamente duplicando el promedio regional de tasa de fertilidad, y esto vinculado en forma inversa a una reducción en la proporción de mujeres con cobertura de anticoncepción utilizando métodos modernos, que a consecuencia de la pandemia, fundamentalmente entre el año
2020 y 2021, con una lenta y progresiva recuperación hasta el 2025, permitiría retomar a los niveles previos a la pandemia. Y esto lo podemos ver tanto en incrementos esperados en la mortalidad materna, como en la proporción de nacimientos en establecimientos de salud, con una, decíamos, los nacimientos institucionales en la región alcanzan o superan el 90% y podría llegar a verse en algunas poblaciones más desfavorecidas un descenso muy importante de los nacimientos institucionales, un descenso ya sobre tasas bajas del sostenimiento de la lactancia materna hasta el 6º mes de vida, o descensos en la cobertura de vacunación contra sarampión o con BCG, así como incrementos en la mortalidad infantil y en la mortalidad de menores de 5 años. De modo que los desafíos que, en virtud de lo que acabamos de ver y fundamentalmente vinculados al recién nacido, son sencillos y sostenemos lo mismo que veníamos diciendo en los últimos meses. Es imperativo sostener las medidas de prevención dentro de los establecimientos de salud y en la población, pero del mismo modo sostener intervenciones esenciales, priorizando fundamentalmente aquellas dirigidas a recién nacidos pequeños y gravemente enfermos, y fortaleciendo fundamentalmente las acciones de información, educación y comunicación, tanto en el momento del egreso del establecimiento de salud del recién nacido y su familia, como en la comunidad. Cuidar la salud durante el periodo preconcepcional, prenatal e inmediatamente luego del nacimiento van a asegurar que estos impactos indirectos que acabamos de mencionar se den con la magnitud que las estimaciones nos permiten prever. Y el último elemento, y es un llamado también para que desde ALAPE y EPIC Latino se pueda discutir en qué medida, como sociedades científicas, se puede contribuir a la vigilancia, al reporte y al análisis de la evidencia que en los servicios de salud de nuestra región se están dando, de modo de fortalecer las acciones basadas en evidencia. Nuevamente, muchas gracias, y desde CLAP y OPS queremos agradecer a ustedes por la atención, por la invitación, y también a los colegas que han contribuido, con quienes hemos desarrollado las estimaciones recién mencionadas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la invitación de ALAPE para presentar el día de hoy. Mi tema que me han pedido compartir un poco dentro del programa EPIC Latino y de lo que hacemos en neonatología en estas épocas de pandemia son mejoras de calidad en neonatología y nuestra experiencia que hemos hecho en Ecuador, desde que hemos empezado a trabajar con el grupo de EPIC Latino y la estrategia de EPIC Latino. No voy a entrar ni les voy a conversar mucho sobre los temas que seguramente ya habló la doctora Ángela Hoyos, que me precedió, y que nosotros pudimos ver cómo los estudios y la evidencia científica se ven desde los estudios aleatorizados y controlados hasta ver la mayor grado de evidencia y cómo podemos aplicar esto a cada una de nuestras unidades y en nuestros niños o en nuestros bebés. Lastimosamente, esta evidencia no es fácilmente aplicable siempre, ya que muchas veces encontramos como dentro del ambiente latinoamericano, cosas que no están explicadas en los artículos, por decirles, la falta de agua, la falta de lavabos y otras cosas que nos hacen tan distintos de la realidad de los artículos. Y entonces entendemos este modelo conceptual de EPIC, que es información de procesos y tratar de buscar desenlaces. Y en eso es lo que yo me he dedicado en los últimos años. Me he dedicado a tratar de que busquemos desenlaces con evidencia, contexto y facilitación para que las mejoras de calidad se hagan posibles dentro de la neonatología, tanto de mi unidad, que es el Hospital Metropolitano de Quito, como de mi ciudad, como la ciudad de Quito. Y es que les voy a contar un poco a través del tiempo cómo empezó esta relación con EPIC Latino
¿Y qué ha pasado en los últimos años? Latinoamérica, como les contaba, somos muy especiales porque culturalmente, porque nuestra forma de organizarnos a veces más desorganizada y no tenemos todo lo que se presenta en los países de primer mundo, todas estas facilidades, todo este acceso a medicinas, a equipos, que hace que seamos distintos, que a veces tengamos que idearnos y pensar cómo podemos hacer mejoras con bajos costos y solo cambiando posiblemente el ambiente. Y entre los proyectos que arrancaron en los últimos años, una fue tratar de entender la adaptación a la altura que tenían los recién nacidos en Quito, tratar de mejorar las habilidades y entrenamiento en ultrasonografía cerebral y cardíaca. Hemos tenido infecciones por enfermedades nosocomiales en la unidad y también cómo abarcar el cuidado de la familia para los bebés y los nuevos proyectos o los nuevos retos que nos vamos planteando en el día a día. Bueno, les voy a contar un poco de mi experiencia. Yo vivo en la ciudad de Quito, que está a 2.800 metros de altura, muy parecida tal vez a las ciudades como Bogotá o México o La Paz, que es aún más alta. Y cuando yo regresaba de mi entrenamiento en Canadá, me daba cuenta muchas veces, y antes también de irme, yo ya veía que habían recién nacidos que se quedaban dependientes de oxígeno. Habían recién nacidos que no dejaban el oxígeno y que ni siquiera encontrábamos en la clasificación del CIE-10 para ponerles un diagnóstico a estos niños, porque no estaban taquimneicos, no tenían una hipertensión pulmonar primaria o con un problema severo, sino que sabíamos y los hemos conocido por varios años de aquí en los que vivimos en las alturas como una adaptación prolongada. Para tratar de entender este proceso, se nos ocurrió ver los niños que nacían a 2.850 metros de altura, llevarlos a una ciudad más baja, a 625 metros, y ver qué pasaba con la oxigenación en estos cambios de altitud. Y así empezamos este periplo que nos hemos conocido con Epiglatino. Aquí está una otra cardióloga, acá está el equipo de Epiglatino con el doctor Fajardo, unos monitores que los habíamos puesto en un bus blindados para saber cómo van. Eran niños totalmente sanos y empezamos a descender e ir y venir y vimos que la oxigenación de estos recién nacidos cuando arrancábamos nuestro viaje, la oxigenación que habíamos empezado, no era perfecta tampoco, pero que al regresar otra vez a la altura, llegaban a saturar por debajo, pero que las madres que estuvieron con estos niños, cuando llegamos a nivel del mar, saturaban tan igual madres como bebés. Entonces, sacábamos las conclusiones que la saturación de los bebés en la altitud es más baja comparada con los adultos, pero es igual los bebés y adultos a la baja altitud, a nivel del mar, totalmente iguales. Incrementan la saturación en niveles normales a nivel del mar, pero no antes de este nivel. Y la saturación baja a nivel previo cuando se regresó a la altitud. O sea, no se igualó. O sea, si saturaba antes de 85, este chico al regresar a la altura volvía a saturarnos 83, 82. Pero con el transcurso de las horas y los días se fue igualando. Pero aquí arrancamos un grupo que nos conocíamos y que empezaríamos a hacer un programa para ver y entender, porque una de las cosas que empezamos a preguntarnos es cómo se adaptaba el corazón. ¿Qué pasaba con el corazón de estos bebés? ¿Por qué se demoraba en adaptarse? O si esta adaptación podríamos decirle fisiológica o podría tener consecuencias a largo plazo. Y nos encontramos con el primer trabajo que lo hicimos y con la primera también inquietud que era que teníamos una debilidad, que no sabíamos manejar a nivel de todas las unidades o fácilmente en el Ecuador encontrar a alguien que te haga una ultrasonografía cerebral y cardíaca y para saber qué estaba pasando en este cerebro de este niño y en este corazón de este niño. Y entonces se nos ocurrió que implementemos el primer grupo de mejora de calidad, que era hacer que la gente, que los neonatólogos de formación, que cogimos los neonatólogos de varias unidades de la ciudad de Quito, total unos alrededor de 30, les entrenamos en un curso para mejorar esta capacidad. Entonces descubrimos que teníamos una adaptación inadecuada, que faltaba equipos y personal capacitado en ecografía neonatal, y decidimos hacer una colaboración con el equipo EPIC Latino y se logró capacitar al personal de nuestras UCINes de ecografía cardíaca y cerebral. Entonces arrancamos, esta fue el lugar de entrenamiento, la unidad ginecológica Nueva Aurora, una unidad muy grande, tiene alrededor de unas 30 camas o 40 camas, si no estoy mal, de cuidado intensivo, el grupo EPIC Latino, las unidades, y aquí estaba la computadora y el muñeco que iba a ayudarnos para entrenar. Y si nosotros vemos este taller que fue arrancado y cómo los fellows van a producir su entrenamiento
con este sistema de computadora y un maniquí, iba a tener sus efectos, no solo para replicarlo en Quito, sino lo habríamos hecho luego un siguiente curso en la ciudad de Bogotá, con el apoyo de la doctora Ángela Hoyos. El modelo se basa en este muñeco de un plástico balístico con casos y controles, con un simulador de una computadora que nos permite a nosotros coger los casos y entrenarnos en los distintos cortes a nivel cerebral y dando los distintos casos de un cerebro normal, un corte sagital, un coronal, una hemorragia, como podemos ver, y tratar de interpretar y darnos estos mensajes, que de paso no solo la adaptación, ahora estamos hablando de patología, que ayudaba al diagnóstico de estos bebés. Al igual también se implementaba el diagnóstico cardiológico. Les voy a contar un poquito más de lo que pasó a nivel cerebral, porque a nivel cerebral el doctor Jorge Mohamed, que vino del equipo de Canadá de Calgary, él publicaría posteriormente y haciendo un seguimiento, enviando los ecos de los chicos, de los fellows que se entrenaron, a los 3 y a los 6 meses, se vio una diferencia estadística de cómo iban mejorando sus habilidades solo con este entrenamiento, y esta sería una publicación que la llevaría a cabo y donde actualmente yo les puedo decir orgullosamente, estos médicos siguen haciendo sus ecografías y siguen ayudando a mejorar la calidad de atención de estos recién nacidos. Y hay muchos programas, como lo ha dicho la doctora Ángela, en disminuir, por ejemplo, la hemorragia intracerebral, y para eso tenemos que nosotros poder hacer controles adecuados. Como todas las unidades nuestras, tal vez podrán haber contado alguna vez los brotes de las enfermedades nosocomiales. Yo les voy a contar una experiencia muy personal que tuvimos en nuestra unidad, una unidad pequeña, privada, donde tuvimos un brote de una Klebsiella neumonía productora de beta-lactamasa. Fue agresiva, causó la muerte de 2 niños pequeños y había enfermado a otros y otros se habían contagiado. En la discusión de tratar o no tratar y cuándo podría ser grave, se nos ocurrió mejor ver cómo podemos mejorar y hacer que esta Klebsiella ya no esté en nuestra unidad. Y entonces empezamos a hacer un programa igual de mejor calidad. Vimos cultivos ambientales, la educación continua al personal, las limpiezas ambientales de máquinas, precauciones y aislamiento de contacto, una infraestructura y medidas intraoperadas de los pacientes. Hicimos una hoja de chequeo para ver que esto se vaya haciendo y ver dónde fallábamos. Y curiosamente les voy a contar como una anécdota que fallábamos en lavado de manos. Todavía no veíamos que hay gente que se hacía la loca en lavarse las manos, que había personas que todavía no respetaban el sacarse las cosas como anillos, como pulseras, que había todavía gente que tenía problemas en el simple hecho de no tocar su celular o cuidados que eran básicos en el cuidado de los recién nacidos. Y bueno, vemos, este es un gráfico donde vemos en abril, mayo, junio, julio, agosto, como teníamos el brote, cómo la Klebsiella se había disparado en estos meses, y cómo fuimos haciendo programas, esto solo para ver cómo vamos haciendo que la gente haga el lavado de manos, y cómo el hecho de tener un checklist y que alguien esté controlando como sombra al comienzo, luego hacía que la gente se deje de esta necesidad del control, ya sea automáticamente, y cómo posterior a los meses fueron bajando el número de infecciones, y cómo fue mejorando cosas como el lavado de manos de enfermería y en personal. Hicimos una pequeña publicación local, pero ¿por qué la hacemos? Para compartir la experiencia de esta hoja de chequeo, que a mí también me la compartieron de un grupo de EPIC latino que estaba trabajando en enfermedades nosocomiales. Y es así, como tal vez publicar estas pequeñas cosas nos llenan de orgullo a nosotros, no por el nombre de la publicación, sino porque son cosas sencillas de hacer en nuestro medio y que nos dejan y nos permiten hacer mejoras de calidad. Nos habría golpeado la pandemia como a toda Latinoamérica y al planeta entero. Y recuerden ustedes que Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, iba a ser uno de los epicentros de Latinoamérica. Golpeada fuertemente la pandemia, aumentaban el número de casos de contagiados y veíamos la cantidad de muertos en las calles. Seguramente ustedes vieron las imágenes impresionantes, impactantes, de las imágenes de la ciudad de Guayaquil sobre los cadáveres en las calles. Y entonces las unidades de neonatología no eran distintas a lo que estaba pasando, todos estaban sufriendo lo mismo. Y entonces había que cuidarse del personal, los médicos y la familia. Y en algunas unidades empezaron a decirles que los padres ya no ingresen, que los niños se queden solos, y entonces nos preguntamos nosotros a nosotros mismos, ¿es normal que un bebé pequeño se quede sin su madre, sin su padre, y que solo le contemos por una videollamada o por una llamada telefónica
cómo está su bebé sin derecho a que lo carguen y lo hagan su plan canguro. Entonces se nos arrancó un proyecto, mi familia como parte de mi cuidado, donde nosotros lo que hicimos fue involucrar a la familia y honrar a los pacientes y a las familias, haciendo que ingresen a la unidad, se queden con nosotros, incorporados al cuidado y a la prestación y al trabajo. Basamos en el gráfico del doctor Chuli, que ya lo había presentado él también, el recién nacido es del centro y todos los demás estamos por fuera y englobando a la familia, que no se nos podía caer en esta época de pandemia. Y es que entonces teníamos que aprender a respetar a esta familia, escuchar activamente, involucrarla, aclarar y no confundir, tener empatía y saber que todos estábamos con miedo en este momento tan difícil que pasábamos por la infección del coronavirus en Latinoamérica y en el Ecuador. Y cambié este paradigma que solo los médicos o las enfermeras podemos cuidar de estos niños en las unidades de neonatología. Los padres con parte integral del cuidado de los niños fueron algo que unos proyectos que más me ha gustado, porque las enfermeras se volvieron en maestras y consultoras de los padres, proveyendo confidencia a los padres, conocimiento y control, y los padres asumen el control del principio del cuidado, excepto algunas medicaciones intravenosas, las pruebas y los procedimientos, que sí los seguimos haciendo médicos y enfermeras, pero al estar con los médicos ahí, los padres les hicimos parte de nuestro equipo, los familiares son tratados con respeto y dignidad, los padres son invitados a participar y ganar habilidades, respetamos sus creencias y culturas, tenemos empatía, tenemos compasión. Y el modelo paternalista de escuchar de opiniones, donde solo había un jefe que él decide o él controla todo, se vuelve en un equipo de trabajo. Que todos muchas veces lo oímos, pero decimos tan difícil de cambiar, pero se lo puede hacer. Y en este momento de la pandemia, nosotros decidimos en que si nosotros cuidamos, ellos se cuidan, nosotros cuidamos a todo el personal. Se fortalecieron las debilidades de apoyar las fortalezas de los padres para que ganen independencia. Los madres cuidaban a los niños, se facilitó la educación a los padres, les empezamos a dejar que ellos también participen en el cuidado, y los padres se encargaron desde la alimentación hasta la medicación oral. Las enfermeras son encargadas de proveer las destrezas. Los padres los cargan a los bebés en la UCIM, brindan un ambiente adecuado para que los padres estén seguros junto a un incubador o una cuna de su bebé en las habitaciones, y asegura el modelo de Family Center Care que lo había propuesto el doctor Chuli en algunas presentaciones anteriores con un proceso de EPI-Latino. Y entonces, ¿qué les puedo contar hasta el momento? Esto se implementó recién, ha sido un proceso porque tuvimos que trabajar con todo el personal, convencer a las enfermeras, autoridades y a varias gentes del hospital que por suerte estuvieron de acuerdo en apoyarnos, sabiendo que sí es verdad que muchas veces la gente tiene miedo que esto sea, que pueda causar más infecciones, que podríamos alguien entrar con COVID, pero si todos nos cuidamos, si todos somos responsables, yo creo que este ha sido el éxito de este programa. Estos son dos casos de un bebé prematuro, otros niños otros padres que están recibiendo la educación, que están ayudándonos, y con todo esto yo les puedo decir que sí hubieron casos de donde los padres por sus distintos trabajos no pudieron, pero no sobrepusimos este problema y decidimos, no, estos niños necesitan tener cariño, que es lo que más hacen crecer a sus prematuros. Y aquí es un ejemplo donde le están haciendo a la hora del plan canguro el personal de salud, un ratito sería una enfermera, una doctora tratante, otro un residente. Todos somos útiles el rato de proveer cariño a que estos niños no se encuentren solos en las unidades durante la pandemia. Les cuento un poquito los resultados, cómo estamos hasta ahora. Rápidamente podemos ver en los grupos que teníamos, que quedaron con los padres versus los que no tenían los padres anteriormente, y vemos que los días de hospitalización comparados a los dos grupos han disminuido a la mitad. Posiblemente, y no tengo todavía la data todavía muy terminada, porque la traje a esta presentación que Javier Gijón me invitó, pero posiblemente una de las grandes fortalezas ha sido la disminución de infecciones, la mayor ganancia de peso de estos niños y las menores complicaciones por otros problemas como enterocolitis, necesidades de oxígeno, etcétera. Que eso sería para presentarles en un par de meses cuando acabemos nuestras primeras mediciones. Pero siempre tenemos que plantearnos nuevos retos, y esto es lo que a mí me gusta. Nosotros somos de los médicos que tenemos que pensar en que los retos no son individuales. No somos de los médicos que nos llenan nuestro orgullo por tener 20 publicaciones cada uno, sino de saber que hemos hecho algo que ha mejorado la vida de los bebés y que son factibles de hacer en América Latina y especial en cada una de nuestras unidades, con cambios pequeños. Y es que durante la pandemia también vimos otras cosas, que las madres tuvieron menos acceso a hacerse los controles prenatales. Algunas tampoco quisieron dar a luz en los hospitales. Y con esto, si antes ya teníamos nosotros problemas de asfixia neonatal, pues ahora se van a incrementar. Y por eso se nos ocurrió
que nuestro nuevo proyecto va a ser la prevención y atención oportuna del recién nacido con asfixia perinatal. La situación en Latinoamérica es muy parecida, todos tenemos los mismos problemas, unos más que otros, todos tenemos unos lindos presidentes que nos dan más o menos problemas, y la asfixia neonatal y las otras causas de muerte neonatal son muy parecidas en Latinoamérica. Yo les quiero compartir la experiencia ecuatoriana y podemos ver en esta tabla donde los últimos 30 años la mortalidad infantil de los últimos 15 años no ha variado mayormente. Y si les pongo la mortalidad neonatal, tampoco ha cambiado en los últimos años. Y cuando buscamos las 10 principales causas, podemos ver la dificultad respiratoria siempre como la primera, no especificada qué tipo de dificultad respiratoria. Y así vemos sepsis, vemos malformaciones congénitas. Pues si nos vamos acá a esta de aquí que estoy señalando, entre dice feto y recién nacido afectados por factores maternos y complicaciones del embarazo, que posiblemente son asfixias, más hipoxia intrauterina y asfixia al nacimiento, sumamos casi un 10% o casi, yo diría un 11%. ¿Qué es lo que sabemos de muertes en neonatales? No estoy hablando ni siquiera de qué pasa con los niños que no murieron o de las morbilidades. En este reporte latinoamericano podemos ver que Ecuador tiene un 11% de pacientes de asfixia y trauma, que es muy parecido a los valores que les acabo de leer. Y en los otros países, no sé de dónde es fiable, qué tan fiables o reales serán estos datos, pero podemos ver un Bolivia con un 17%, El Salvador con 12%, un Honduras con un 20%, el Perú con 20.6%, Guatemala con 16%, Nicaragua en Paraguay con un 13%. La asfixia neonatal y la falta de prevención y tratamiento adecuado son cosas que deberíamos ponernos a trabajar y unir nuestros esfuerzos como sociedades científicas para impulsar este tipo de proyectos de mejora de calidad. Hay un reporte de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología donde dicen que la prevalencia en su base de datos, que es una base muy pequeña, pero que ya tiene una base de datos, hablan de 5.1, el 19% leve, el 29% moderada y el 27% severa. Hipotermia terapéutica solo se realizó en el 13% de los neonatos y la mortalidad por encefalopatía fue del 42%. Con estos datos, les cuento que este es el nuevo proyecto que estamos lanzando como sociedad científica desde Ecuador, la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, apoyados por EPIC, y yo creo que Latinoamérica y todos ustedes están abiertos para unirse a este proyecto. Porque todos hemos sabido que el uso de hipotermia en estos casos es de una intervención segura y eficaz con la reducción de la mortalidad y posibles complicaciones de los sobrevivientes. Y en Latinoamérica es un problema frecuente, pero no contamos con datos que nos hablen del impacto de estos pacientes. Con todo esto, les invito a que formen parte de este nuevo proyecto. Pueden tener más información en un futuro en nuestras páginas web, en la doctora Ángela Hoyos, que es una de las líderes de opinión, y el doctor Carlos Fajardo, o a mi persona, para que se unan todos los que queramos empezar a ver cómo es la situación en cada una de nuestras unidades y cómo podemos hacer que estos cambios se vayan dando. Muchas gracias a todos. Les dejo aquí un email para cualquier duda o preguntas y ha sido un gusto participar en este evento. Muchísimas gracias, doctores Durán, doctora Hoyos, doctor Aguinaga, por sus presentaciones muy interesantes y muy ilustrativas. Yo quisiera pasarles algunas de las preguntas que hemos tenido. Una de las preguntas que se ha repetido en alguna ocasión para el doctor Durán es ¿cuál es la recomendación y cuál es cuál es la evidencia que avala la recomendación de no vacunar a los recién nacidos de madres que tienen COVID con vacuna de BCG o de hepatitis B? Especialmente para aquellos... Perdón, y como complemento de una pregunta similar, especialmente aquellos niños cuyas madres tienen antígeno de superficie de hepatitis B positivo. Sí, muchas gracias por la que están vinculadas y por tener la oportunidad de profundizar, que en virtud del tiempo durante la presentación no lo mencioné, aunque sí está en la gráfica. La recomendación de OPS es, y esta es de OPS en el marco de un grupo de expertos y el grupo asesor externo de la OPS, que es el grupo que asesora en todo lo que es inmunización, la recomendación es sostener
la vacuna BCG y hepatitis B en todo recién nacido. En el caso de recién nacidos de madre COVID positiva y bebé o recién nacido COVID positivo, la recomendación es esperar, pero que egrese del establecimiento de salud vacunado. O sea, simplemente es esperar y valorar la evolución clínica durante la estancia en el hospital o clínica, pero en el momento de egresar a su domicilio, ir con la vacuna administrada. Y en el caso, y esto también está en la gráfica de la presentación y en el documento de OPS, en el caso de hijo de madre positiva para hepatitis B con antígeno de superficie, porque el beneficio es mayor que el riesgo, se recomienda administrar la vacuna de hepatitis B al recién nacido. O sea que en ese caso, y ahí ustedes van a ver en la recomendación, se recomienda sí administrar inmediatamente la vacuna contra hepatitis B, porque justamente el beneficio en ese caso es mayor al porcentaje. Recuerden que estas recomendaciones y se en el marco del comienzo de la pandemia y con no siempre suficiente evidencia, requieren actualizaciones periódicas y en este momento, así como que se está revisando la definición de caso de síndrome inflamatorio multisistémico, se están revisando las recomendaciones, pero vuelvo a resaltar, se recomienda la vacuna hepatitis B y BCG en todo recién nacido y en el caso de hijos de madre positiva con positividad en el recién nacido, aguardar y inmunizarlos antes del egreso hospitalario. Como seguimiento a la pregunta, doctor Durán, en un neonato cuya madre tuvo COVID unos meses antes, cuando nace, se hace una prueba de IgG y es positivo y el niño tiene signos de derrame pericardio, ¿se consideraría esto como un diagnóstico de SIMS? Sí, es interesante la pregunta y también difícil, porque como ustedes saben, es difícil hacer un diagnóstico con tan pocos elementos y sin la observación y la valoración directa. Por definición, el síndrome inflamatorio multisistémico requiere más que el signo de derrame pericárdico y el antecedente de la infección, como ustedes vieron en la definición de caso. Habría que descartar otras causas de derrame pericárdico, con lo cual es importante considerar todos los criterios que definen el síndrome inflamatorio multisistémico y, por supuesto, con lo cual con estos elementos no me atrevería a intentar hacer un diagnóstico con estos elementos simplemente. Gracias, doctor. Para la doctora Ángela Hoyos, una pregunta: ¿cómo se hace uno miembro de EPIC? Bueno, es muy interesante poderles comentar. En realidad, las personas no son las que se hacen propiamente miembros de EPIC porque se necesita una unidad para que eventualmente esa unidad pueda ingresar datos. Entonces, serían las personas cuando tienen una unidad a la cual pertenecen y se pueden hacer responsables de ingresar los datos en forma sistemática y cuidadosa. Así que realmente a las personas solas no, porque pues no tienen ninguna ventaja. Esa sería más o menos la idea. Ya. Y una pregunta de seguimiento: ¿cuál es el costo de pertenecer a EPIC? Ya en este momento no tiene ningún costo porque tenemos una beca del Canadá. Pero eso no quiere decir que en un futuro no sea necesario eventualmente de pronto que se haga un pago anual. Se había pensado en un momento dado, y así está en los estatutos, de $30 al año, pero digamos eso no es en este momento. Las unidades que quieran ingresar en este momento no tienen ningún costo. Y en relación a lo que usted nos hablaba sobre la posibilidad de comparar las unidades una con otra, ¿qué elemento de seguridad para saber
mi unidad está peor que la tuya o la esta. ¿Cómo sabemos que está esa información segura, que no se va a dispersar? Ya, la información, las unidades solo se comparan si tienen por lo menos 10 pacientes menores de 33 semanas, porque la estadística no tendría ningún valor y no serviría, digamos. Y esa es la regla para la nueva 2020. Las unidades eventualmente se calculan, por eso el riesgo relativo y utilizando los ajustes que se hace con el puntaje SNAPE. Frecuentemente también se ajusta por edad gestacional y por otros parámetros para que eventualmente la diferencia sí sea real y no sea simplemente que el bebé venía más enfermo. Esa es más o menos la forma de hacerlo. Muchas gracias, doctora Ángela. Doctor Aguinaga, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes han tenido para iniciar los procesos de mejoría de calidad? Bueno, buenas tardes. Yo creo que el mayor problema que tenemos siempre es a veces no contar con la data o la información. Entonces, cuando uno tiene información, y para eso tienes que apoyarte con los networks como Epilatino, como CLAP, uno puede saber y comparar y saber cómo va mejorando. Y la segunda es cambiar la mentalidad. Tenemos que a veces acabar esa mentalidad que muchas veces existe de un jefe, de una persona, y tratar de cambiar al trabajo en equipo, dando a todos su lugar y su puesto en la unidad para que puedan unirse a trabajar en conjunto, ¿no? Muy bien, y igual haciendo un seguimiento a la pregunta sobre control de calidad, ¿cómo plantean ustedes las metas y los indicadores de calidad que van a mejorar en las unidades? Nosotros nos planteamos siempre viendo las debilidades, porque es importante reunirse con los equipos de trabajo y ver en qué fallamos, por decirles algo que se nos vio. No se lavan las manos la gente, no porque a veces no quiera lavarse, sino que porque no había lavabos, o porque no había agua, o porque no había papel para secarse las manos, o por factores que son fáciles de resolver a veces y que no son costosos. Entonces, objetivos de mejora de calidad deben ser aplicados a cada unidad y de acuerdo a cada necesidad de cada uno de nosotros. Y eso es uno de los fundamentos en que se basa EPIC, en que la evidencia científica es muy importante conocerla, pero tenemos que saber cómo aplicar esta evidencia científica aplicando a nuestra realidad de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras unidades. Bien, muchas gracias. Una pregunta, doctor Durán, que se repite en cuanto al diagnóstico de COVID en recién nacidos. ¿Cuándo están recomendando el estudio de hisopado en el recién nacido de una madre que tiene COVID positivo al momento del parto? Sí, a los fines clínicos lo que se ha visto, y esto se sostiene desde el comienzo de la pandemia, que no tiene demasiado utilidad un testeo rápido, no antes del primer día de vida o por lo menos pasado más de 12 horas, pero en general después de un año de vida. De todas maneras, de un día de vida, perdón. De todas maneras, lo que sí es fundamental resaltar, y esto se vincula con otra de las preguntas que viene en el chat, es la necesidad de sostener la adherencia, y esto también el doctor Aguinaga lo mencionó, a las medidas de prevención tanto de la madre hacia el recién nacido como del equipo de salud hacia el recién nacido, porque, de nuevo, no está claro si la infección del recién nacido precoz es a partir de la transmisión materna o a partir de la transmisión por parte del equipo de salud que ante medidas adherencia inadecuada a las medidas de prevención transmiten la infección al recién nacido. Así que eso también es importante de... Gracias. Doctora Hoyos, los datos que usted presentó son sacados de la red neonatal. ¿Cómo podemos saber de qué unidades vienen? Sí, no, desafortunadamente una de las reglas absolutas es que esto es confidencial, o sea, en las unidades se les asigna un número, todos los años cambia ese número para mantener la confidencialidad, porque existe la posibilidad de que una unidad
porque pues no quiera de pronto mostrar algún resultado negativo y porque tenga miedo de que el resultado negativo la pueda hacer ver mal. Entonces esto es completamente confidencial. La única forma para que uno se entere de qué unidad es la que está hablando es porque la unidad desea publicar cuál unidad es ella. Entonces no es confidencial completamente. Entonces no podríamos saber cuál unidad tiene ese resultado. Bien, muchísimas gracias. Doctora Aguinaga, ¿qué tan avanzado está el plan de mejora de asfixia neonatal que usted habló en la unidad en el Ecuador, en las unidades en el Ecuador? Bueno, lo primero que estamos haciendo es tratar de concientizar y saber la data de cuántas unidades tenemos que hacen enfriamiento cerebral a nivel del país, lo cual hasta ahora es, hemos visto que la gran mayoría no lo tienen o no lo hacen o lo hacen de forma pasiva o no lo hacen de forma adecuada. Y la siguiente es tratar de prever o prevenir la asfixia neonatal, para lo cual se está ya hablando a trabajar en conjunto con EPIC para empezar con charlas para que la gente recapacite y se califique, sobre todo a nivel tanto de obstetricia como de neonatología, sobre la importancia de la asfixia neonatal. Y luego sí va a haber planes y charlas de mejora para ver e implementar el tratamiento de los niños con asfixia neonatal. Muchas gracias. Doctor Durán, ¿nos podría usted dar la opinión de PAHO, de la Organización Panamericana de Salud, sobre la perspectiva regional? En la perspectiva regional, ¿cuál es el rol de las sociedades científicas? Es central. Nosotros creemos que, por supuesto, que la contraparte natural de la OPS en los países son los gobiernos y la construcción de conocimiento y la transferencia de ese conocimiento a la acción requiere, por supuesto, de la academia, de las asociaciones profesionales y de las sociedades científicas. Y en esto, bueno, en varios aspectos. Por un lado, como estamos en este momento reunidos en el marco de la diseminación, capacitación, formación de recursos humanos y actualización de la evidencia, porque, y particularmente en el marco de la pandemia, lo que se ha visto en todos los países es una disinformación, versiones o informaciones no del todo sustentadas. Entonces, el rol de las sociedades científicas, y en este caso de ALAPE y de las sociedades nacionales, es central. Pero el otro, y también lo estamos observando en esta sesión, es la generación de evidencia. Una falencia muy importante, histórica en nuestra región, y que la pandemia lo vino a poner más en evidencia, es la inadecuación en la calidad y en la completitud de los datos. Por supuesto que las redes como EPIC Latino, que trabajan específicamente en la calidad del dato, en la consolidación y el análisis, es fundamental. Pero, como decía, en la discusión global que hemos tenido acerca de la actualización de la definición de casos de síndrome inflamatorio multisistémico, no hay suficiente evidencia reportada con calidad para poder ver a un año cuál es la situación global y regional. Con lo cual, desde OPS también celebramos y es un gusto poder continuar trabajando con ustedes en poder ver cómo saldar las deficiencias en información que hoy existen. Muchísimas gracias, doctor Durán. Doctora Hoyos, ¿qué posibilidad hay o qué plan tiene EPIC Latino de coordinar su data con las diferentes redes neonatales que ya existen en Latinoamérica, como la red neonatal de Chile o de Argentina? ¿Cuál es el plan que tiene EPIC para tratar de coordinar con ellos y comparar datos de las diferentes unidades? En realidad, hemos hecho charlas con las diferentes
líderes de las bases de datos, pero especialmente la de Chile y la de Argentina, que son las únicas realmente grandes que hay. Cada una tiene una experiencia que lleva muchísimos años. Entonces es difícil que, digamos, nos juntáramos todas para hacer una sola red. Esa parte sí es un poco difícil. Pero yo creo que podríamos hacer, y eso sí es en el futuro, una cosa parecida a la INEO que les presenté, que tienen en otras partes del mundo. Y es que utilizando parámetros semejantes pudiéramos construir algunos reportes específicos de datos para podernos comparar. Pero pues juntarlas es muy difícil. Hacer reportes comunes sí es posible. Bueno, yo quiero agradecerles a ustedes, doctor Durán, doctor Aguinaga, doctora Hoyos, por sus presentaciones y por participar en este programa de las jornadas virtuales de ALAPE, en esta ocasión de neonatología. Agradezco también a todas las personas que nos han ayudado para que este programa sea posible. Y de parte de ALAPE me despido. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.